Conociendo a Jesús es la serie que estamos estudiando. Hoy es la séptima lección de este tema que he titulado Conociendo a Jesús. Miren, en el Antiguo Testamento, el Señor nos enseña porque Él tiene ese deseo de ser conocido. Él quiere que le conozcamos. Como introducción de esta lección, fíjense, continuamos conociendo a Jesús y lo hacemos porque, como dije, Él mismo espera ser conocido. ¿Para qué? Para que lo entendamos correctamente. Ser conocido para que lo apreciemos como lo merece el Señor. Ser conocido adecuadamente, con exactitud, bien, más y mejor, para que le amemos como es digno de ello. Así que yo tengo como propósito en esta lección número 7 que reflexionemos por medio de un caso en particular, un caso donde estuvo Jesús precisamente allí involucrado, el Señor que quiere ser conocido, y reflexionemos acerca de los dos aspectos de la justicia del Señor, su justicia penal y su justicia indulgente. Vamos a reflexionar acerca de eso. Ténganlo ahí en mente. Vamos a ver esos dos aspectos de la santa y perfecta justicia de Dios, penal e indulgente. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice la Escritura: Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En este relato de Juan, observamos cualidades de las perfecciones divinas de Jesús, de sus excelencias, o mejor dicho, de sus atributos excelentes en grado infinito y perfectos. En este caso en particular, el atributo de excelencia que vamos a considerar tiene que ver con su perfecta justicia y compasión. Dice la Escritura, que los escribas y los fariseos con cierta malicia le traen a una mujer que ha sido descubierta teniendo relaciones sexuales con un hombre que no es su marido. En realidad no sabemos si ella era la casada o si el hombre casado o ambos. El pecado de adulterio es fornicación. ¿Por qué? Porque es un acto ilícito de intimidad sexual, pero con aplicación hacia los casados. El contexto indica que es un caso real. Esta mujer estaba fornicando con un hombre. Ambos estaban cometiendo adulterio. Ahora fíjense, para entender la violación de la ley por parte de estos judíos y a su vez entender la justicia perfecta y recta del Señor, es completamente necesario citar la ley de Moisés y las penalidades con respecto a estos casos de adulterio. El punto aquí es que para hacer la comparación de vida y reflexionar, comprender y entender cómo estos judíos estaban violando la ley, y por otro lado comprender la justicia, las perfecciones morales, la rectitud perfecta del Señor, se requiere que vayamos a la ley para saber qué dice la ley, porque ellos dijeron, Señor, en la ley de Moisés dice esto. Pero para comprender el punto que acabo de mencionar, vayamos a Deuteronomio capítulo 22. Abran sus Biblias allí. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Recuerden que ellos le dijeron a Jesús, Señor, en la ley de Moisés se manda lapidar a estas mujeres adúlteras. Bueno, vamos a ver qué dice la ley y así comprobar que ellos no estaban actuando correctamente. Y luego también ver la actitud del Señor ante tal situación y conocer la justicia perfecta y recta del Señor. En la Biblia de las Américas, y tengo razones de peso, de mucho peso, para decir que la Biblia de las Américas es mejor versión que la Reina Valera 60 con respecto al Antiguo Testamento.
Por eso estoy usando aquí la Biblia de las Américas. Deuteronomio capítulo 22, verso 22 dice: si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. Subrayen eso. Ahí anótenlo, apúntenlo. ¿Quiénes de ellos debían morir? Los dos. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Miren, tengo otra versión aquí, la PDT, Palabra de Dios para Todos. Y esta versión vierte el pasaje de la siguiente manera. Fíjense. Si se encuentra a un hombre teniendo relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, ambos, no uno solo, ambos deben morir. Tanto el hombre que tiene relaciones como la mujer también. De esta manera quitarás la maldad de Israel. Por tanto, y según la ley de Moisés, los que cometían adulterio debían morir por lapidación. No solamente uno de ellos, sino ambos. En Levítico capítulo 20, versículo 10, dice lo siguiente: y si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 20:10. Entonces fíjense, según la ley, ambos, no solamente la mujer, sino ambos debían ser apedreados. Sin embargo, en Juan capítulo 8, dice el verso 5, según ellos, que la ley mandaba a apedrear a tales mujeres. Y es cierto, pero es una declaración parcial de la ley, porque ahí faltaba el hombre. No, la ley decía que debían apedrear a los dos. A los dos. Eso decía la ley, mis estimados hermanos, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 y Levítico capítulo 20 y verso 10. Ahora, miren esto que voy a decir. Creo que vale la pena decirlo y es conveniente. Los textos, o bueno, uno de ellos que yo cité es de Levítico 22, donde la ley trata de los adúlteros. Y vemos allí la consecuencia penal al respecto, la muerte de ambos. Pero Deuteronomio 24, ojo, hagan ahí una notita. Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4, a diferencia de lo que común y erradamente creen algunos, Deuteronomio 24 no habla de adulterio. Allí no hay pecado de fornicación o relaciones sexuales ilícitas. Deuteronomio 24, versículo del 1 al 4, de lo que habla es de un acto desleal. Repito, de un acto desleal del hombre hacia su inocente esposa. De su inocente esposa. Y el Señor hace una regulación, permite, no era su voluntad eterna, no era según sus propósitos eternos en cuanto al matrimonio,
Pero permite, como dice Jesús en Mateo 19, Él permite allí el divorcio. No para que ella, ni el otro hombre tampoco, o sea, el esposo de esa mujer y ella, se pudieran casar otra vez, no. Eso no enseña Deuteronomio 24. En particular si leemos la Biblia de las Américas. El punto que quiero hacer aquí es que Deuteronomio 22 sí habla de fornicación, pero Deuteronomio 24 no. Y lo que decía la ley, según Deuteronomio 22, era precisamente lapidar a ambos. El caso expuesto por Juan en el Evangelio tiene que ver con Deuteronomio 22. Por tal razón los judíos dijeron, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Bueno, no solamente a la adúltera, sino también al adúltero, al hombre. No obstante, es necesario citar la advertencia de Dios en la ley para con aquellos que juzgarían al pueblo. Miren, el Señor dijo lo siguiente con respecto a aquellos que iban a tener el papel, la función de juzgar y un principio para todo Israel. Dijo el Señor, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo del 18 al 20, Biblia de las Américas. ¿Qué advirtió el Señor aquí? Debe haber juicio, es decir, un justo juicio se debe hacer. No debes torcer, desnaturalizar la justicia, corromperla. No. No digas algo que ella no dice, no la tortures, no la tortures. No debes hacer acepción de personas, no hagas distinción. La justicia y solo la justicia buscarás. Sin embargo, estos líderes religiosos hicieron lo contrario. El mal uso de la ley exhibe la perversión de estos corruptos hombres y la mal intencionada indolencia de ellos de cometer injusticia cuando trajeron solo y únicamente a esta miserable mujer para ser condenada por lapidación. ¿Cuándo? Más bien, debían traer a ambos. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está, el adúltero para ser lapidado también? ¿Dónde? Por supuesto, ella solo era un instrumento de maldad contra, escuchen, el perfectísimo Jesús. Entonces, y a pesar de sus malignas pretensiones de estos hombres, Cristo les hace un reto para que ellos se juzguen a sí mismos si eran puros en su juicio. Sin embargo, ninguno pudo
mostrarse lo suficientemente limpio para lapidar a la mujer. Ellos se condenaron a sí mismos cuando juzgaban a esta mujer con la ley y al mismo tiempo, a la vez, fíjense bien, cometían pecado contra la ley. Repito, ellos se condenaron a sí mismos cuando juzgaban a esta mujer con la ley, usando la ley, pero al mismo tiempo cometían pecado contra la ley al torcer la ley. Este pasaje del apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 1, me parece adecuado. Porque aquí Jesús, cuando dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Jesús allí no está. El Señor allí no está diciendo que nadie puede juzgar a otro. Porque ese que juzga de alguna manera peca. No, Jesús no está diciendo eso. De hecho, si así fuese, si esa fuese la interpretación, que no es obviamente, entraría en conflicto con otras palabras de Jesús. En el mismo Evangelio de Juan, cuando Jesús dijo, juzgad con justo juicio. Bueno, ¿cómo es que por un lado el Señor autoriza juzgar, pero en estos términos, con justo juicio? No juzguéis según las apariencias. Es decir, no lo hagas así, sino así. Juzgad con justo juicio. ¿Cómo es que el Señor dice eso por un lado y luego aquí aparentemente, está diciendo, pues nadie puede juzgar porque todos pecan? No es así. No debemos concluir eso, porque hay un conflicto allí entre lo que permite Jesús y lo que supuestamente aquí está diciendo no, prohibiendo o indicando que no se debe hacer. Por eso me parece que el texto de Pablo en Romanos capítulo 2, 1 y en adelante, pueden leer en adelante si quieren, nos da la explicación de lo que no deberíamos hacer a la hora de juzgar. Tenemos la autoridad de juzgar, pero no hacerlo de esta manera, en estos términos. Dice Pablo aquí, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Bueno, ¿por qué? Aquí viene la explicación. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces tiempo presente, ahí está, lo mismo. Es decir, ¿cómo pretendes juzgar si tú sabes, sabes en el fondo de tu corazón, no que hiciste, no que más adelante podrías caer en pecado o cometiste pecado, no porque aún siendo bautizados estamos propensos, podemos llegar a un estado de vulnerabilidad y caer, estamos expuestos a caer. No, esa no es la cuestión, no es la explicación de la Escritura. El punto es cuando pretendes juzgar a otros y tú sabes que estás en el tiempo presente, haces pecado. Es un juicio hipócrita. Es lo que estaban haciendo estos hombres. Un juicio hipócrita. Así que,
ninguno de ellos estaba sin pecado. Y lo sabemos porque usaron mal la ley, solo trajeron a la mujer, tenían otras intenciones con el caso, el uso de la ley y el juicio sobre ella. Intenciones malas, pues, contra Jesús. Eso había en sus corazones allí, maldad. Por eso se condenaban a sí mismos ellos. Un juicio hipócrita. Ninguno de ellos estaba sin pecado. Y Jesús nos ha permitido saber la oculta maldad e hipocresía de ellos. Ahora la Escritura, el Señor ha permitido que conozcamos esto de ellos. Por tanto, esta descripción de estos hombres ha sido necesaria porque de esta forma hacemos la debida comparación entre estos injustos hombres y la justicia perfecta de Cristo, la cual incluye la misericordia. Primero hemos descrito, entendido el proceder de ellos y la clase de gente que era, perversa, mala, etcétera, injusta. Como les dije al principio, para conocer, entender la perfección de Jesús, la perfección, me pareció que era necesario ver primero la imperfección del hombre y ver la perfección de Jesús para poderla apreciar mejor en contraste con nosotros o con estos hombres corruptos, injustos y malos. En ese sentido, y para conocer más de las cualidades magníficas e inconmensurables de Dios, la Escritura dice acerca del perfecto carácter del Señor lo siguiente. Escuchen. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Salmo 89, 14. Biblia de las Américas. Salmo 89, 14. La justicia. El salmista dice, oh Dios, oh Señor, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Ahí está el Señor sentado en su trono, teniendo como fundamento la rectitud, la justicia, su compasión y la verdad. Ahí delante del Señor. En Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Dijo el Señor acerca de sí mismo. Ojo, lo que dice Él acerca de sí mismo. Fíjense. El que se gloríe, hablando de cualquier ser humano, gloríese en esto. ¿En qué cosa? De que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Noten lo que dice aquí el Señor. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Qué interesante pasaje. Yo se los mencioné o les transmití, les comuniqué la idea de este pasaje al principio. Si alguien quiere algún tipo de reconocimiento, si quiere alguien ser alabado por algo,
de manera correcta. Dice el Señor, ¿sabes qué? Gloríate en esto. Engrandécete en esto. Alábate en esto. ¿En qué cosa, Señor? En que me entiendes y me conoces. Que sepas que yo soy el Señor que hago, extiendo, imparto misericordia, derecho y justicia en toda la tierra. En estas cosas me complazco. ¿En cuáles? En que me conozcas, que yo soy así. En que me entiendas, que yo soy así. Yo soy así. El Señor, tu Dios. Él es eso, hijo. Él hace eso y Él quiere que lo entendamos y lo conozcamos. Que Él es compasivo, recto y justo. Estos pasajes revelan las perfecciones y excelencias morales del Señor. Su justísimo y compasivo carácter. Ciertamente Él juzga el mal con justicia, pero también es perfectamente justo impartiendo misericordia. Juzga el mal con justicia, pero también es perfectamente justo al impartir su compasión. Dios siempre será perfectamente congruente consigo mismo y con su ley. El justísimo Dios. Escuchen este postulado. El justísimo Dios no solo es justo para castigar al que hace el mal, sino también es justo para extender su indulgencia. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, dice la Escritura, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. La justicia indulgente de Dios, su perfectísimo carácter en ese sentido. Pero luego dice, y no tendrá por inocente al culpable, su justicia penal para castigar. Dios es justo en ese sentido. Como dije hace un instante, el justísimo Dios no solo es justo para castigar al que hace el mal, sino también es justo para extender su indulgencia. Y este pasaje de Éxodo describe esos dos aspectos del carácter perfecto del Señor. En ese sentido, y cuando el divino Cristo estuvo delante de la mujer, no negó Él que ella haya pecado. No, él no dijo, no, ella no pecó, o no importa, aquí estoy yo para pasarle por alto esto, ella no hizo nada como tal. No. Él no negó que ella haya pecado, sino que en su santa justicia condenó su mal. No le dijo Jesús, vete y no peques más. ¿Cierto? Le dijo Jesús, vete y no peques más. Pero a la vez fue misericordioso con ella al decirle que Él no la condenaba en la forma que estos malvados hombres pretendían hacerlo. Siendo el Señor justísimo en todos sus actos, no participó de este injusto juicio contra ella basado en un mal uso de la ley. Sin embargo, Él no fue indiferente al pecado de ella, escuchen, sino que le juzgó con justicia
y compasión inmerecida. De hecho, mis hermanos, puedo agregar que el Señor manifestó otro o dio a conocer otro aspecto de su perfecto carácter. Es decir, Él fue paciente para con todos los allí presentes, para que todos procedieran al arrepentimiento. De esta forma, Cristo manifestó su justicia con misericordia a quienes no lo merecían. No lo merecían, ni ella ni ellos. Pero Él fue paciente. Él la juzgó a ella con justicia y compasión inmerecida. Él supo soportar la maldad de estos. Y entiendo, como dice Pedro, en su longanimidad, en su capacidad de soportar el mal y la provocación, Cristo fue paciente para con aquellos hombres también, para que todos procedan al arrepentimiento, todos sin excepción, todos sin merecerlo. Escuchen esto para terminar, fíjense. Inclusive Jesús no solamente hizo esto con ella y con estos hombres. Inclusive el justo Señor, el justísimo Señor, el perfecto en grado infinito, el excelente en lo más alto y perfecto. Hoy en día, el justo Señor, hoy en día, le concede a los cristianos el perdón de sus pecados presentes. Fíjense, el justo Señor nos concede, me incluyo, el perdón de nuestros pecados presentes. Porque un cristiano, un bautizado, podría pecar o estar en pecado hoy. Pero el justo Señor hoy en día le otorga a sus hijos el perdón de sus pecados presentes por su justicia, que juzga el mal, pero que concede indulgencia para quien la busca. Dijo el apóstol Juan, y con esto termino: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9.